Creciste escuchando sobre aquella noche, pero nadie te contó que la comida seguía un guión rígido de siglos y que Jesús rompió ese guión en dos momentos específicos que ninguno de los presentes había visto jamás. Lo que había en la mesa aquella noche no era solo comida, era un código, y cuando entiendas lo que significaba cada elemento, la cena más famosa de la historia te parecerá completamente diferente de lo que imaginabas. Jerusalén, en el mes de Nisán del año 33 de la Era Común, no era la ciudad tranquila que el calendario romano describía en sus registros administrativos. Era una ciudad al borde de una explosión controlada. Cada año, durante el período de la Pascua judía, la población que normalmente rondaba los 80.000 habitantes saltaba a algo entre 250.000 y 300.000 personas. Peregrinos llegaban de todas direcciones, de Galilea, de Perea, de la Decápolis, de comunidades judías esparcidas por Egipto, Siria, Asia Menor y la propia Roma. Llegaban semanas antes, montaban campamentos en las laderas del Monte de los Olivos. Dormían en tiendas a lo largo del Valle del Cedrón. Llenaban cada habitación disponible dentro de los muros de la ciudad, cada azotea, cada patio cubierto que alguien tuviera disponible para alquilar. El gobierno romano lo sabía. Poncio Pilato dejaba su residencia habitual en Cesarea Marítima y viajaba a Jerusalén específicamente en esa época, trayendo refuerzos militares adicionales. La fortaleza Antonia, construida directamente junto al templo por Herodes el Grande, había sido posicionada con precisión estratégica. Sus almenas se elevaban lo suficiente para que los soldados pudieran observar el patio interior del templo desde arriba, listos para intervenir si alguna celebración religiosa se convertía en levantamiento político. Y la tensión era real. El período pascual estaba cargado de memoria revolucionaria. La Pascua celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto. En un país ocupado por Roma hacía más de 90 años, aquella celebración llevaba un peso que los soldados romanos sentían en la espalda incluso sin entender hebreo. En ese contexto de ciudad superpoblada y militarizada, cada familia peregrina necesitaba un cordero. Un único cordero por grupo doméstico o compartido entre grupos más pequeños que no tenían suficiente número de personas para consumir un animal entero antes del amanecer. Las estimaciones de los historiadores sobre el número de corderos sacrificados en el templo durante la Pascua del primer siglo varían entre 45.000 y 100.000 animales en solo unas pocas horas de la tarde de la víspera. Flavio Josefo, el historiador judío que vivió en el primer siglo y que fue testigo del período final del Segundo Templo, menciona en una de sus obras el número de 256.500 corderos sacrificados en un único Pesaj. Un número probablemente exagerado con fines retóricos, pero que transmite con claridad la escala colosal de aquel ritual. Cada familia tomaba su animal al final de la tarde del 14 de Nisán, lo llevaba al lugar donde se hospedaba y comenzaba la preparación. El olor a carne asada salía de cada ventana de la ciudad a esa hora. Era ineludible. Jesús y sus discípulos no eran la excepción. Necesitaban un lugar para la comida. Lucas registra que Pedro y Juan fueron enviados con anticipación para organizar todo. La instrucción que Jesús les dio fue específica y aparentemente codificada. Al entrar en la ciudad, busquen a un hombre cargando un cántaro de agua. Esto puede parecer vago para un lector moderno, pero dentro del contexto cultural del primer siglo, cargar agua era trabajo de mujer. Un hombre con un cántaro de agua en las calles de Jerusalén era una señal visual inmediatamente reconocible, casi como una contraseña. Pedro y Juan siguieron a ese hombre hasta una casa. Le pidieron al dueño el aposento grande. El dueño,
Los condujo a una habitación en el piso superior, ya amoblada y preparada para la ocasión. La palabra que los evangelios usan para ese aposento en griego es anagaión, literalmente una sala elevada. Era el tipo de ambiente que los estudiosos identifican como un triclinium, el comedor formal usado por familias adineradas en el mundo grecorromano y también en la Judea del primer siglo. El nombre viene del latín tri, que significa tres, y cline, que significa diván o lecho reclinado. La configuración era específica. 3 tipos de divanes inclinados dispuestos en forma de U, con la parte abierta orientada hacia el centro donde estaban la comida y los servidores. No había sillas altas. No había la larga mesa rectangular que Leonardo da Vinci inmortalizó 5 siglos después en 595 centímetros de pared en Milán. Los invitados se reclinaban sobre el codo izquierdo, con el cuerpo orientado hacia la mesa baja, y comían con la mano derecha. Era la posición de los hombres libres. Los esclavos comían sentados o de pie. Reclinarse en la mesa durante la Pascua era un gesto político deliberado, una representación anual de la libertad conquistada en Egipto. Esto explica un detalle que los evangelios mencionan y que frecuentemente pasa desapercibido en las lecturas rápidas del texto. Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado, recostado en el regazo de Jesús o inmediatamente delante de él. El texto griego usa la expresión en el pecho de Jesús. Esto solo tiene sentido geométricamente dentro de la configuración del triclinium. Cuando 2 personas se reclinan en secuencia sobre los divanes, la cabeza de la persona delantera queda a la altura del pecho de la persona de atrás. Juan estaba inmediatamente delante de Jesús, en la posición de honor a la derecha del anfitrión. Y cuando Pedro quería preguntarle algo a Jesús discretamente, tuvo que hacer señas a Juan, que estaba más cerca. La geometría de aquella sala importa para entender cada movimiento, cada gesto, cada intercambio de miradas de aquella noche. ¿Cuál era exactamente la secuencia de lo que ocurría en una Pascua judía del primer siglo? La respuesta está en un documento llamado Mishnah, compilado hacia el año 200 de la era común, pero que registra tradiciones mucho más antiguas. Y los propios evangelios confirman que Jesús y sus discípulos seguían una liturgia reconocible. El ritual tenía nombre Seder. En hebreo, Seder significa orden, y era eso: una secuencia precisa con palabras obligatorias, con alimentos específicos de significados específicos y con 4 copas de vino que estructuraban toda la noche. Entender las 4 copas es entender la arquitectura entera de aquella comida. Cada copa correspondía a una de las 4 promesas de liberación que Dios había hecho al pueblo de Israel a través de Moisés, registradas en el 6º capítulo del libro del Éxodo. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré. 4 verbos, 4 promesas, 4 copas. La primera era la copa de la santificación, bebida al inicio de la noche, tras la bendición sobre el vino, el kiddush. La segunda era la copa de la proclamación, bebida tras el magid, la narración de la historia del Éxodo, el momento en que el hijo menor de la mesa hacía las 4 preguntas rituales, y el padre o líder del grupo respondía contando la historia de la salida de Egipto. La tercera era la copa de la redención, bebida después de la comida principal. La cuarta era la copa de la alabanza, bebida al final, después de los salmos del Jalel. El vino en aquella mesa no era el vino puro, tal como el mundo moderno lo imagina. Era vino mezclado con agua. La proporción recomendada por la tradición rabínica era de 1 parte de vino por 3 partes de agua. El vino sin diluir era considerado bebida de bárbaros, según la cultura griega y romana que había infiltrado los hábitos urbanos de la Judea.
La mezcla era parte del protocolo, no era una cuestión de gusto personal, y la cantidad no era simbólica. Cada copa contenía aproximadamente un revit, una medida hebrea equivalente a algo entre 80 y 100 mililitros. 4 copas a lo largo de una comida que podía durar 4 horas o más. La cantidad total de vino diluido consumida por persona aquella noche era de aproximadamente 320 a 400 mililitros. Lo que la mayoría de las representaciones de la Última Cena nunca mostró con precisión es exactamente esto. La mesa no era sencilla, no era improvisada y no era silenciosa. Era un ritual en marcha, con cada elemento elegido siglos antes de que aquellas personas nacieran. Ahora coloca en perspectiva lo que había en la mesa además del vino. El Seder pascual tenía alimentos obligatorios, cada uno con nombre hebreo propio y con significado específico dentro de la narrativa del Éxodo. El más central era el cordero, en hebreo, seroá, literalmente brazo o miembro. Era asado entero sobre una estructura de madera de granada en cumplimiento directo de la instrucción de Éxodo 12, no le quebraréis ningún hueso. El animal tenía que ser consumido completamente en aquella noche. Lo que sobrara tenía que quemarse antes del amanecer. Ningún hueso podía romperse. Era una comida con reglas de desecho más rigurosas que cualquier establecimiento gastronómico moderno. El pan sin levadura se llamaba matzá, plural, matzot. Era producido con una prisa ritualizada. La tradición exigía que todo el proceso, desde la mezcla de la harina con el agua hasta la salida del horno, no superara los 18 minutos para garantizar que ninguna fermentación natural tuviera tiempo de comenzar. La textura era completamente diferente al pan leudado del cotidiano. El sabor era neutro, casi insípido, con una ligereza seca que lo hacía difícil de ignorar. Y había una cantidad específica que debía estar en la mesa, al menos 3 panes enteros, de los cuales el del medio sería partido durante el yachatz, el momento de partir el pan, cuando la mitad era escondida para que los niños la encontraran más tarde, al final de la comida. Esa mitad escondida se llamaba aficomán. La palabra es de origen griego y significa postre o aquello que viene después. Las hierbas amargas, maror en hebreo, eran obligatorias. Representaban la amargura de la esclavitud en Egipto. En el primer siglo, las hierbas más comunes usadas para ese propósito eran la lechuga silvestre, el diente de león o el rábano picante. La lechuga silvestre tiene una propiedad que los intérpretes rabínicos consideraban especialmente elocuente. Es dulce cuando está fresca e intensamente amarga cuando se marchita. Una metáfora natural de la esclavitud que comienza con aparente comodidad y termina con sufrimiento insoportable. Las hierbas amargas eran sumergidas en el jaroset, una pasta hecha de frutas picadas, nueces, dátiles, especias y vino, de textura y color similares al barro que los esclavos hebreos usaban para fabricar ladrillos en Egipto. El contraste entre el amargo de la hierba y el dulce de la pasta era intencional e inevitable. El sufrimiento y la esperanza mezclados en el mismo bocado, en la misma boca, en el mismo instante. También estaba el carpas, una verdura verde, frecuentemente perejil o apio, sumergida en agua salada antes de ser consumida. El verde representaba el renacimiento, la primavera, la vida que continúa. El agua salada representaba las lágrimas de los esclavos. Y estaba el beit sa, un huevo cocido, a veces chamuscado sobre la llama antes de ser servido, símbolo de la ofrenda festiva que se llevaba al templo durante las 3 grandes fiestas de peregrinación. Cada elemento de la mesa contaba una parte de la misma historia, y quien había crecido celebrando el Seder desde la infancia sabía cada parte de esa historia de memoria.
La secuencia completa del ritual determinaba cómo todo esto sería consumido. Kadesh, la santificación con la primera copa de vino. Urchatz, el lavado de manos sin bendición. Karpas, la verdura verde en el agua salada. Yachatz, la partición del pan del medio. Magid, la narración larga de la historia de la salida de Egipto. Rashtzah, segundo lavado de manos con bendición. Motzi Matzah, la bendición sobre el pan sin levadura. Maror, las hierbas amargas. Korej, la combinación de pan sin levadura con hierbas amargas. El llamado sándwich de Hillel, en memoria del gran rabino que los comía juntos para cumplir la instrucción del Éxodo de consumir el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas en un solo bocado. Shulchan Orej, la comida principal, donde el cordero finalmente era consumido con abundancia. Tzafún, la búsqueda y consumo del aficomán escondido. Baresh, la bendición después de la comida con la tercera copa de vino. Halel, los salmos de alabanza. Nirtzah, la conclusión con la cuarta copa. Esto es lo que Pedro y Juan fueron a preparar aquella tarde. Esto es lo que había en la mesa cuando Jesús y los otros 10 discípulos llegaron al final de la tarde del 14 de Nisán. Una mesa con alimentos codificados, con una liturgia de más de 1000 años, con una secuencia que todo judío observante conocía de memoria desde antes de aprender a leer. Y fue dentro de esa estructura precisa y centenaria que Jesús hizo 2 cosas que ninguno de los presentes había visto jamás en toda su vida. La noche comenzó con un movimiento inesperado que ocurrió incluso antes de que la comida formal se iniciara. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto exterior, tomó una toalla y la ató a su cintura como un siervo, tomó una vasija con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos, uno por uno. Eso no formaba parte del Seder. No había ninguna instrucción litúrgica para ello. Pero en un triclinium, antes de una comida formal, los pies de los invitados eran lavados, tarea normalmente asignada al siervo de menor rango de la casa. No había ningún siervo en aquella sala. El hombre que había dado las instrucciones para que la sala fuera preparada, el hombre a quien los evangelios llaman Señor y Maestro, estaba ahora de rodillas con una vasija delante de los pies sucios de pescadores galileos. Juan registra que Pedro se negó: «Tú no me lavarás los pies jamás», y que Jesús respondió transformando aquel gesto de servicio doméstico en declaración teológica: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Después del lavado de los pies, la comida siguió el guión del Seder. La primera copa fue bendecida, el carpas fue sumergido en el agua salada, la narrativa del Éxodo fue contada, y luego, durante la comida, ocurrió el momento que los evangelios registran con una precisión que parece deliberadamente cruda. Jesús dijo que uno de los 12 lo traicionaría aquella noche. La declaración cayó sobre la mesa como una piedra fría. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros. Juan estaba reclinado delante de Jesús, en la posición de mayor proximidad. Pedro, desde otro punto del triclinium, hizo señas a Juan para que preguntara en voz baja quién era. Jesús respondió: «Es aquel a quien yo diere el pan mojado». Y sumergió un trozo de pan en el plato, en el jaroset, en la pasta de frutas y nueces y especias que representaba el barro de Egipto, y se lo entregó directamente a Judas Iscariote. El gesto del pan mojado y entregado era un gesto de honor. En el Oriente Medio antiguo, el anfitrión que elegía un trozo de alimento y lo entregaba directamente en las manos de un invitado estaba demostrando estima especial, afecto y distinción pública. Jesús identificó a su traidor con el gesto que la cultura de aquella mesa reservaba para el invitado más honrado. Judas tomó el pan.
Juan registra lo que vino a continuación con una precisión que desafía cualquier interpretación simplificada. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Los demás discípulos no entendieron. Pensaron que Jesús le estaba mandando a Judas comprar algo para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas era el tesorero del grupo y esa era la explicación que la situación permitía. Judas se levantó y salió. Juan anota el detalle con 3 palabras en griego que ninguna traducción puede capturar completamente. En de nix. Era de noche. Llegó la comida principal. El cordero fue servido, las hierbas amargas con el jaroset, el pan sin levadura. La conversación que los evangelios registran durante esta parte de la noche, Juan le dedica 4 capítulos enteros, los capítulos 13 al 17, que forman el mayor discurso de despedida registrado en toda la literatura bíblica, giró en torno a temas que los discípulos solo entenderían más tarde. Jesús habló sobre el espíritu que vendría después de él. Habló sobre la vid y los pámpanos, sobre el amor entre ellos. Habló sobre el mundo que los odiaría. Oró por el grupo entero en una oración que Juan registró palabra por palabra. Y entonces llegó el momento de la tercera copa. La tercera copa era la copa de la redención. Yo ga'alti, os redimiré. Era la promesa divina que ella representaba, la redención de la esclavitud, la liberación concreta de un pueblo que había trabajado como propiedad de otro pueblo durante 400 años. Esa copa ya estaba cargada de milenios de interpretación teológica, de celebración familiar, de memoria colectiva. Y fue aquí donde Jesús se apartó del guión por segunda vez, y esta vez la desviación cambió todo lo que vendría después. Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto hacia el año 55 de la era común, registra las palabras de ese momento con una precisión que indica una transmisión extremadamente cuidadosa. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí». Lucas es aún más específico en su evangelio. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Mateo añade que la sangre es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Qué ocurre cuando el propio creador de un ritual resignifica cada elemento de él frente a las personas que lo conocen de memoria? Dimensiona lo que acaba de suceder dentro de la estructura del ritual. La tercera copa ya tenía un significado dado, profundo y centenario: rescate, redención, la promesa divina de liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y Jesús tomó esa copa, dijo que era su sangre, y mandó que siguieran bebiéndola en memoria de él. No sustituyó el ritual, no canceló el significado original. Recargó aquella copa con un nuevo significado superpuesto al antiguo. El rescate que ella representaba, según esa declaración, ya no era solo el éxodo narrado en el libro que acababan de contar durante el Magid. Era algo que estaba a punto de ocurrir en menos de 18 horas. Lo mismo ocurrió con el pan. Lucas y Pablo registran que, durante el Motzi Matzah, la bendición y partición del pan sin levadura, Jesús partió el pan y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». El pan sin levadura ya cargaba su propio peso simbólico dentro de la narrativa pascual. El pan de la aflicción, el pan que los hebreos comieron en la prisa de la salida de Egipto, sin tiempo para leudarse porque la libertad llegó más rápido de lo que la masa podía crecer. Y ahora aquel mismo pan adquiría un segundo significado, no en sustitución del primero, sino en capa sobre él: cuerpo partido, aflicción real e inminente, salida que se acercaba a una velocidad que ninguno de los presentes había calculado aún. La desviación del guión no era solo simbólica,
era estructural dentro del propio ritual. La tradición del Seder no incluía ninguna instrucción para transformar los elementos de la comida en representación de un cuerpo humano partido y de sangre humana derramada. Eso era enteramente nuevo. Eso era, dentro del vocabulario sagrado del Pesaj, radicalmente nuevo. Y los discípulos estaban escuchando esto en un triclinium, con el olor a cordero asado y a hierbas amargas todavía impregnado en el aire, con restos de jaroset en los dedos, con la tercera copa aún tibia en la mano. La concreción material de la escena y la enormidad de lo que estaba siendo dicho creaban una disonancia que ninguno de los presentes podía procesar completamente aquella noche. Hay un tercer detalle que los estudiosos del Seder pascual identifican como significativo y que la mayoría de las personas nunca se detiene a notar en las lecturas del texto. Es la cuestión de la cuarta copa. Después de la comida y el Baresh, la liturgia preveía el Jalel final y luego la cuarta copa, la copa de la alabanza, correspondiente a la promesa «Os tomaré». Pero los evangelios sinópticos, al describir el momento en que Jesús habla sobre el vino, registran una declaración que apunta a una suspensión deliberada de ese ritual. Mateo registra a Jesús diciendo: «Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Marcos registra algo muy cercano. Lucas coloca una declaración similar justo antes de la partición del pan. Existe un debate entre los estudiosos sobre qué copa exactamente declaró Jesús que no bebería más, pero la interpretación más consistente con la estructura del Seder apunta hacia la cuarta copa, la última copa, la copa de la promesa final. «Os tomaré». El ritual que había comenzado en aquella sala quedó deliberadamente incompleto. La última de las 4 promesas fue suspendida para un momento futuro que aún no había llegado. Y los 12 hombres reclinados en aquel triclinium salieron de aquella noche sin la última copa, llevando en el gesto ausente una promesa abierta. Después de la cena, cantaron un himno. Los evangelios lo registran con una brevedad casi descuidada, como si fuera un detalle periférico. Mateo dice: «Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos». Una frase, una coma después de una noche que acababa de cambiar la historia del mundo. Pero no era un detalle menor. El himno cantado al final del Seder era el Jalel. Los Salmos 113 al 118. Los poemas de alabanza que el pueblo de Israel cantaba desde antes del primer templo. Poemas sobre liberación, sobre muerte y vida, sobre la piedra rechazada que se convierte en la piedra angular del edificio entero. Aquellos hombres salieron de aquella sala cantando sobre muerte y resurrección sin comprender que estaban describiendo, con la extraña precisión de los textos antiguos, las próximas 72 horas de la vida del hombre que los lideraba. El Salmo 116, cantado en aquel himno final, decía: «Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre del Señor, oh Señor, libra ahora mi alma». El Salmo 118, el último del conjunto, decía: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él». We all have that dream trip we've been wishing we could go on, but too often life, or usually price, gets in the way. That's why Priceline is here to help you turn your dream trip into reality. With up to 60% off hotels and up to 50% off flights, you can book everything you need for your next adventure. Don't just dream about that next trip. Book it with Priceline. Download the Priceline app or visit Priceline.com and book your next trip today. Go to your happy price, Priceline.
Jesús había citado ese versículo específico sobre la piedra rechazada días antes en el propio templo, dirigiéndose directamente a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Ahora estaba cantando ese salmo en la noche en que sería arrestado horas después. Ellos no lo sabían, cantaban, 13 voces en una sala iluminada por lámparas de aceite, con el olor a cordero asado y a hierbas amargas y a vino todavía suspendido en el aire caliente de aquella sala elevada, cantando poemas de liberación en una ciudad ocupada por Roma, en una noche que quedaría grabada en la memoria de más de 2.000 millones de personas en los 20 siglos siguientes. La comida había terminado, el cordero había sido consumido, el pan había sido partido, el vino había sido bebido, todas las copas menos una. Y la historia que comenzó en aquella mesa todavía no ha terminado, porque aquellas palabras, «Haced esto en memoria de mí», fueron obedecidas, primero en Jerusalén, en los días inmediatamente posteriores, luego en Judea y en Galilea, luego en Antioquía y en Roma, y en Corinto y en Éfeso y en Alejandría y en Cartago, en las catacumbas donde los primeros cristianos se escondían de los emperadores, en los monasterios medievales con velas de cera y latín murmurado, en las iglesias reformadas y en las capillas bautistas y en las catedrales góticas y en las casas traseras donde grupos clandestinos partían el pan con manos que temblaban, en campos de concentración, en hospitales, en playas, en prisiones, en parques, en salas de estar. El pan partido, el vino derramado, el gesto repetido incontables veces, en incontables idiomas, en incontables continentes, durante 2000 años y contando, y la cuarta copa todavía espera. No beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El ritual que comenzó en aquella sala del piso superior de una casa de Jerusalén quedó deliberadamente suspendido. Cada vez que el pan es partido en algún lugar del mundo, es la misma noche, la misma sala, el mismo cordero, las mismas hierbas amargas, la misma cuarta copa todavía sobre la mesa, todavía llena, todavía esperando el momento en que la última promesa sea finalmente cumplida.